Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 11 de marzo del año 2021 y esta es la transmisión número 123 ya, 123 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura, por el consumo y producción inteligente de contenido en la red, en este caso contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este 11 de marzo del 2021 tenemos, como de costumbre, contenidos relevantes para comentar con ustedes y les recordamos que en este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. El bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa precisamente de contraste para generar juicio crítico sobre los acontecimientos más relevantes en nuestro país y que al final cada quien tome su propio punto de vista. Pues amigas y amigos, como de costumbre tenemos nuestras secciones informativas de cada emisión, la primera etiquetada con el hashtag 3 de 3, en donde comentamos tres notas relevantes del día y aquí tenemos en un primer momento el contenido etiquetado con el hashtag ya dejé las drogas. Sí, ya dejé las drogas, pero no me acuerdo dónde. Y es que, amigas y amigos, recientemente, particularmente el día de ayer, se aprobó la iniciativa de ley en la Cámara de Diputados sobre el uso lúdico de la cannabis, de la marihuana en nuestro país. Esta noticia, desde luego, es un elemento controversial para una sociedad como la nuestra y también esperada por ciertos sectores de nuestro país. Lo cierto es que esta iniciativa se suma a una agenda legislativa de carácter progresista en América Latina y a nivel internacional por la despenalización del uso de la marihuana con fines lúdicos. Se había planteado también con fines medicinales, pues ahora se está planteando en esta posibilidad y en las próximas semanas se verá si esta iniciativa es ratificada por el Senado de la República para que finalmente se apruebe como una nueva normatividad. Lo cierto es que, pues para propios y extraños, esto es un debate que todavía va a seguir en el aire. Lo cierto, amigas y amigos, es que el asunto del consumo de una droga, como lo puede ser también el tabaco, como lo puede ser el alcohol y otras sustancias que cotidianamente se consumen y que son de carácter psicotrópico, pueden generar cierta dependencia, pueden generar ciertos efectos en el organismo, sobre todo en los jóvenes, en los menores de edad, e incluso en los jóvenes todavía en una edad entre 18 y 25 años que se encuentran en un proceso de maduración a nivel neurológico, de desarrollo físico, todavía está alcanzándose su curva, su tope de crecimiento, puede tener efectos adversos y bueno, pues ahí está el debate. Vamos a comentar la información con ustedes porque es de la mayor relevancia, sin duda alguna, para un país como el nuestro. Aquí la pregunta sería si este es un tema de la mayor importancia para nuestro país en términos legislativos y si es lo que México necesita en este momento. Pues bueno, vamos a comentar la información. El segundo contenido que tenemos etiquetado para ustedes es el hashtag después de la tormenta, ¿qué sigue? Y es que, como ustedes saben, el 8 de marzo se conmemoró una vez más el Día Internacional de la Mujer y en el marco de este día, de esta jornada, se llevaron a cabo movilizaciones en todo el mundo, particularmente en América Latina y desde luego no fue la excepción nuestro país. Los medios se focalizaron en las manifestaciones en la Ciudad de México, pero lo cierto es que estas ocurrieron a lo largo y ancho del territorio nacional, con episodios, sí, en algunos estados de la República de represión, de golpes, de situaciones verdaderamente lamentables. Aquí en la capital de nuestro país ocurrieron algunos enfrentamientos, algunos conatos de violencia. Se ha dicho y se ha empezado a acreditar que se trata de grupos infiltrados en las manifestaciones que tienen claramente una intención de carácter político para generar un ambiente
verdaderamente de inestabilidad y desde luego un golpeteo político frente a lo que será el próximo ejercicio, la próxima jornada electoral 2021 a mediados de este año en nuestro país. Pues ahí están las agendas, por supuesto, la reivindicación del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, el problema real de los feminicidios, son aspectos que debieran de estar en el centro de la discusión para buscar todos juntos, todos juntos como sociedad, cuáles serían las alternativas de solución, por dónde tenemos que transitar, sociedad civil, gobierno, instituciones sociales en su conjunto, por dónde tenemos que transitar para enfrentar de lleno y resolver este terrible flagelo social. En medio de eso, la oposición política en nuestro país, los medios de comunicación leales a estos grupos políticos han estado aprovechando la causa no por convicción, sino por conveniencia para tratar de llevar agua a su molino. Ahí tenemos el caso de este personaje verdaderamente lamentable, como es el personaje de Broso, encarnado por Víctor Trujillo, que hoy se llama feminista y que un día sí y otro también hace gala de su misoginia, hace gala de la cosificación de la mujer en sus programas, en sus contenidos, como ocurre con la mayoría de los medios masivos de comunicación. Amigas y amigos, pues vamos a comentar la información después de la tormenta, después de los conatos de violencia. ¿Qué sigue? ¿Qué ruta tenemos que seguir como sociedad? Porque lo cierto es que no podemos seguir permitiendo, normalizando esta violencia y que sigan las desapariciones y que sigan los asesinatos, que sigan las violaciones. Esto no podemos seguir consintiéndolo y necesitamos todos juntos, todas juntas, sumar esfuerzos para resolver este terrible problema social. Y finalmente el contenido etiquetado con el hashtag Entre Beltrones te veas, pues es que ahora salió a la luz pública el caso de la hija de Manlio Fabio Beltrones, el ex líder del Partido Revolucionario Institucional, exgobernador de Sonora y también coordinador en su momento de la bancada de legisladores por parte del PRI en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, en distintas legislaciones. Y bueno, ahí lo que se acredita es que una vez más la clase política de nuestro país, encumbrada durante décadas en el poder público, se sirvió con la cuchara grande, se enriqueció a manos llenas con el dinero de todas y todos los mexicanos. Sí, tu dinero, mi dinero, el de todas y todos, y este dinero fue a parar a los paraísos fiscales. Ahí está el caso de Andorra, ya se había acreditado el caso de Juan Collado, el abogado de Salinas de Gortari y de otros personajes verdaderamente nefastos de la política mexicana. Pues bueno, una vez más se da cuenta de esta corrupción, de estas redes de complicidad, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito al amparo del poder público. Vamos a comentar la información porque sin duda alguna es de la mayor relevancia y del interés para todas y todos los mexicanos. Por supuesto, amigas y amigos, tenemos el contenido etiquetado hashtag con la salud no se juega, en donde damos a conocer datos estadísticos, información fidedigna, datos contantes y sonantes sobre la situación de la pandemia en México y el mundo. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag incógnito, en donde invitamos a un ciudadano, una ciudadana como tú, como yo, a que venga a platicar con nosotros y nos regale su punto de vista sobre estos y otros temas. Y hoy particularmente, amigas y amigos, les recomiendo que se queden con nosotros. Tenemos una invitada pero muy especial, que desde la perspectiva sociológica va a venir a platicar con nosotros, desde luego la cuestión también educativa sobre estos y otros temas. Así que quédense para descubrir de quién se trata. Pues sin más preámbulo, comenzamos. La primera nota la recuperamos particularmente el periódico El País, publicada el día de ayer, 10 de marzo, y la nota está firmada por los corresponsales del medio, nada más y nada menos que José María Irujo y Joaquín Gil. Decíamos, esta nota fue publicada el día de ayer en el periódico El País y se titula: La hija del expresidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra. Una investigación de este periódico revela que la actual senadora Silvana Beltrones ingresó en 2009
en la banca privada de Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdeville, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. Este caso, amigas y amigos, apunta incluso a que el dinero proveniente de esas cuentas haya resultado de sobornos de la propia televisora a favor del entonces coordinador de los legisladores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, por la aprobación de la llamada Ley Televisa. Un escándalo más, así como con la reforma energética, los sobornos a los legisladores del PRI, del PAN, del PRD para aprobar la reforma energética, pues pareciera ser que aquí también hubo casos de soborno por parte de Televisa para aprobar esta ley de telecomunicaciones a modo y a favor de la televisora de Azcárraga Llán. Pues vamos a comentar desde luego la información. Y bueno, la Fiscalía Mexicana actualmente investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y, por supuesto, Alejandro Capdeville, quien fuera su suplente en el Congreso cuando fue legislador. La senadora del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Silvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente del PRI y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la banca privada de Andorra 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010, según una investigación de El País. El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, la hija, y aún no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado. Fíjense nada más, además se vaticina que utilizó a su hija entonces desvinculada de la política para cubrir sus componendas, sus corruptelas, el desvío de dinero, de recursos públicos y de dinero de procedencia ilícita, probablemente resultado de sobornos. De esta calaña, los personajes que se encumbraron en la política en nuestro país durante los sexenios anteriores. La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa Silvia Sánchez por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdeville, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del Ministerio Público. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, y continúa, por supuesto, continúa la nota en ese sentido. La Fiscalía General de la República presuntamente investiga depósitos por más de 10 millones de dólares realizados en Andorra por Silvana Beltrones, hija del priista Manlio Fabio Beltrones. Entre 2009 y 2010, la senadora de este partido, Silvana Beltrones, depositó en la banca privada de Andorra 10.4 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de este periódico El País. En ese entonces, la hoy senadora tenía 26 años. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa por presuntas irregularidades relacionadas con estas cuentas. Y es que, amigas y amigos, habría que acreditar bajo qué medios, bajo qué actividades lograron en este corto periodo de tiempo obtener esas grandes cantidades de dinero. Evidentemente, su salario como legislador, como funcionario público, no le alcanza para acumular esas grandes cifras de dinero. ¿De dónde salieron? De 2008 a 2010, la esposa e hija de Beltrones abrieron cuentas en Andorra. Silvana Beltrones, hoy de 38 años y senadora por Sonora, es vinculada a las dos cuentas bancarias en ese paraíso fiscal. Su madre abrió entre 2008 y 2009 también en Andorra otras dos cuentas, una a su nombre y otra con el máximo nivel de privacidad, numerada y sin movimientos. De acuerdo con información de la Banca de Andorra, la intención de la esposa del priista era depositar en esta institución financiera 2.8 millones de dólares, resultado de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami. ¿Y de dónde salió el dinero y de dónde salieron los apartamentos en Miami? Ay, pero si seguramente eran vecinos de Carlos Loret de Mola y del propio Genaro García Luna. ¿Cómo les gusta comprar a estos delincuentes de cuello blanco propiedades en aquel lugar de la Unión Americana?
En ese sentido, pese a las acusaciones en su contra, Manlio Fabio Beltrones, por supuesto, se lava las manos como Poncio Pilatos, pero lo cierto es, amigas y amigos, que la información sigue generándose y en breve sabremos de cuáles son los hallazgos de la Fiscalía General de la República y las pesquisas que en ese sentido resulten. La hija de Manlio Fabio Beltrones termina la nota, se suma a la nómina de dirigentes y personalidades próximas al PRI que recurrieron en la última década a la banca de Andorra para ocultar sus fondos. Según ha revelado este periódico, la relación de clientes priistas en la institución financiera incluye al gobernador del Estado de México en funciones, Alfredo del Mazo Maza, que refugió ahí 1.5 millones de dólares, y a los exdiputados Óscar Javier Lara Arechiga, 6 millones, y Francisco Arroyo Vieira, 1 millón de dólares respectivamente. Este último fue compañero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la 59 legislatura. El PRI, el partido que gobernó México ininterrumpidamente durante 71 años hasta el 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupción en los últimos años, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Peña Nieto, con la que el partido tricolor recuperó el poder tras 12 años de gobiernos del Partido de Acción Nacional entre Vicente Fox y Felipe Calderón. La mancha de la corrupción acarreó un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las últimas elecciones en las que se impuso el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí termina la nota, amigas y amigos, y estemos atentos, todas y todos atentos, porque la información seguramente seguirá fluyendo. La Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero y desde luego la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Santiago Nieto estarán dando lugar a las investigaciones y generando información en las próximas semanas. Entre Beltrones te veas, así la corrupción en esta nuestra querida nación en el periodo neoliberal. Pues bueno, con esto estamos cerrando la primera nota, amigas y amigos, del día de hoy, etiquetada con el hashtag Entre Beltrones te veas. Invertimos un poco el orden de la información, pero ya regresamos a lo que presentamos inicialmente. Cerramos, esta queda la última nota de la primera sección, hashtag, repito, Entre Beltrones te veas, y vamos ahora al contenido etiquetado con el hashtag Ya dejé las drogas, pero no me acuerdo dónde. Y ahora vamos a comentar esta información que recuperamos precisamente, amigas y amigos, del portal de noticias internacional Europa Press, publicada el día de hoy, y la nota está firmada por la redacción del medio y se titula: La Cámara de Diputados de México aprueba la ley de consumo lúdico de la marihuana. Esta nota está firmada, decíamos, por la redacción del medio en la ciudad de Madrid, España, el día de hoy. La Cámara de Diputados de México, dice así, ha aprobado este miércoles la ley de regulación del cannabis que legaliza el consumo lúdico de la marihuana y la posesión de hasta 28 gramos de la misma para uso personal, así como permite el cultivo de hasta 6 plantas para su consumo. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a esta ley, que ahora tendrá que pasar por el Senado para ser ratificada antes del 30 de abril, informó el medio en cuestión. Durante el debate de la misma, el partido gubernamental Morena, el Partido del Trabajo, el PT, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática han votado a favor de la ley, mientras fracciones del Partido de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Encuentro Social han rechazado la iniciativa. El coordinador de Morena, Pablo Gómez Álvarez, ha defendido la ley, subrayando que se trata de un primer gran paso para remontar los años de prohibición producto de los prejuicios y dogmatismos reaccionarios que trajeron violencia, persecución y corrupción y llevaron al aplastamiento de una libertad, dijo el legislador. Asimismo, ha indicado que se trata de la libertad que en la actualidad se reivindica, especialmente para los jóvenes. La práctica llevará a otras reformas legislativas, pero ya al margen de la prohibición, ha agregado. Por su parte, Rubén Cayetano,
El diputado ha destacado que el cannabis no está considerado como uno de los graves problemas de salud en México y ha recalcado que su regulación no será abrupta e inmediata, sino que será gradual. Por el contrario, las formaciones que han votado en contra han lamentado que con la ley se incrementará el consumo, dicen, y han incidido en que se desautorice su uso lúdico. Debería ser a partir, dijeron, de los 21 años y no de los 18, como recoge la propuesta según se informó. La legislación recibió el apoyo del Senado mexicano hace unos meses, pero la votada ahora tiene algunas modificaciones. Así, el documento respaldado por la Cámara de Diputados este miércoles no recoge, por ejemplo, la creación del Instituto Mexicano de Cannabis y deja al Consejo Nacional contra las Adicciones, CONADIC, como el órgano rector de la cadena productiva y de consumo. Aquí me permitiría decirles, amigas y amigos, que qué bueno que no se genera otro organismo. Ya basta de generar organismos para todo. Mejor hay que garantizar que los organismos existentes sean eficientes, cumplan con su función y sobre todo desquiten el presupuesto público que se asigna de nuestros impuestos. Igualmente, de acuerdo con la propuesta, el CONADIC podría incluso prohibir la adquisición, posesión y consumo de cannabis psicoactivo a mayores de 18 años y menores de 25 años como medida de protección de la salud, entre otras competencias. Finalmente, la ley permite el consumo con fines recreativos para mayores de 18 años mientras no afecte a terceras personas, porque vaya que huele y vaya que ataranta el estar oliendo los humos que exhalan quienes son aficionados a estas sustancias. Y por favor, respetamos su derecho a meterse lo que quieran, pero también respeten nuestro derecho a no inhalar los vapores de sus sustancias favoritas. La ley permite entonces el consumo mientras no afecte a terceras personas y contempla la posibilidad de establecer asociaciones de cannabis para cultivar y poseer hasta 4 plantas por ocio y un máximo de 50 plantas en total, siempre de forma lúdica. Por otro lado, prohíbe el consumo en zonas de trabajo y educativas, lo cual desde luego es importante, así como la venta en máquinas de autoservicio por correo, teléfono e internet. Además, permite portar hasta 28 gramos de marihuana e incluye sanciones de hasta 15 años de cárcel a quien produzca, transporte, trafique, comercie o suministre marihuana sin la autorización correspondiente en caso de que la cantidad sea superior a 5 kilogramos, entre otros aspectos. Pues aquí tienen la nota. ¿Ustedes qué opinan, amigas y amigos? Es una ley, es una legislación que México necesita, es lo que México requiere en este momento. Algunos especialistas hablan de que con este tipo de medidas se inhibe la situación de la violencia y las conductas delictivas porque pues ahí será legal su consumo en ciertas cantidades para fines lúdicos, así como se había planteado para fines medicinales. Pero hay quienes siguen preocupados por los efectos que sí puede tener esta sustancia en la salud y por otro lado también los conflictos que siguen habiendo entre las personas que se dedican a la venta de estupefacientes, porque no solo se trata de la marihuana. Y bueno, pues en ese sentido el debate, la moneda está en el aire. Ustedes, amigas y amigos, ¿qué opinan? Esto es lo que México necesita. La información está por verse. Me dio risa un comentario que acabo de ver por aquí. Recuerden que al final de la emisión recuperamos los comentarios, comentamos con ustedes, mandamos saludos y comentamos también con nuestro invitado, nuestra invitada, algunas de sus aportaciones. Así que desde ya, gracias por su compañía, su presencia y por sus comentarios a lo largo de toda la transmisión. En un momento más los vamos a recuperar. Y bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando la segunda nota del día de hoy y ahora vamos al contenido etiquetado con el hashtag después de la tormenta. Después de la tormenta, ¿qué sigue? Esta nota la recuperamos del portal de noticias digital del medio Animal Político. Quiero decirles, amigas y amigos, que esta nota tiene ya un tiempo de su publicación, pero me pareció relevante retomarla aquí por dos aspectos. Por un lado, por los acontecimientos recientes esta semana en el marco de las jornadas de protesta, de movilización social, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y por otro lado, también
porque lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación no está tocando estadísticas, datos duros, información fidedigna, se han focalizado a los encontronazos, a los focos de violencia, a las descalificaciones de unos y otros sectores de nuestra sociedad en torno a un tema que es de la mayor relevancia y que debe de ser tratado con la mayor prontitud. El tema de la violencia de género, los feminicidios, la violencia contra las mujeres y poner en el centro el derecho fundamental de todas las mujeres como de todos los seres humanos a una vida libre de violencia, una vida plena, una vida que garantice el bienestar de todas y de todos. Y bueno, esta nota, decíamos, fue publicada en este año, pero el 27 de enero pasado. De cualquier manera, nos pareció de la mayor relevancia para comentar con ustedes. La nota se titula Feminicidios en México se concentran en el 18% de los municipios en el país. Juárez, el lugar con más casos. En todo 2020 se registraron 940 feminicidios en México, 2 menos que en 2019. Juárez, Tijuana y Monterrey fueron los sitios con más casos. El 18%, la nota está firmada por la redacción del medio y dice así: el 18% de los municipios en México concentraron la mayoría de los feminicidios ocurridos en nuestro país en 2020, informó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM. Al presentar los resultados del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencia, el GIEV, la CONAVIM detalló que en todo 2020 se registraron en el país 940 feminicidios, 2 menos que en 2019, que se habían presentado 942. A nivel nacional, el municipio con más feminicidios en 2020 fue Juárez, Chihuahua, con un total de 19 casos, seguido de Tijuana, en Baja California, con 18 feminicidios, y Monterrey, en Nuevo León, con 17 respectivamente. En cuarto lugar se encuentran Culiacán, en Sinaloa, con 13 casos, misma cifra que Zapopan en Jalisco y Guadalajara con 12 feminicidios respectivamente. En la zona metropolitana del Valle de México, en Ciudad de México, Iztapalapa fue la alcaldía con más feminicidios, 12 en total, seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan con 11 cada una. En el Estado de México, Ecatepec, Tecámac, Tultitlán, Atizapán registraron 8 feminicidios cada uno respectivamente. El resto de los feminicidios se concentran en García, Nuevo León, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Morelia, Michoacán, Manzanillo, Colima, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla. En cuanto a las carpetas de investigación por feminicidio por cada 100,000 mujeres, Morelos es el estado con más casos, con una tasa de 3.14. En segundo lugar está Colima con 3.04, Nuevo León 2.39 y Sonora 2.31. Además, la CONAVIM informó que en 2020 se registraron 57,495 denuncias de mujeres víctimas de lesiones dolosas, lo que equivale a 158 cada día y 7 denuncias cada hora. La titular de la CONAVIM, María Fabiola Alanís Sámano, detalló que las acciones de la comisión a su cargo en 2021 se centrarán en la prevención de feminicidios y en garantizar el acceso a la justicia. Para ambos fines se destinarán 101.3 millones de pesos que se distribuirán a través de dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías estatales. Pues así, amigas y amigos, entre otras de las acciones que se destacaron en este informe fue la capacitación a policías y prevención de la violencia de género. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, integrante del GIEP, informó que realiza un trabajo conjunto con otras dependencias como la Guardia Nacional y la Policía Cibernética para erradicar la violencia contra las mujeres. Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, indicó que en sus 32 coordinaciones estatales han implementado las siguientes acciones: capacitación a policías, creación de cuerpo especializado de atención integrado por mujeres, vigilancia de aplicación de protocolos de actuación, creación de un gabinete de mujeres de la Secretaría, elaboración de protocolos de atención de violencia feminicida, uso de herramientas tecnológicas para la búsqueda,
de Mujeres y Niñas, y por su parte el Instituto Nacional de las Mujeres informó que han realizado 24 mesas estatales de seguridad adoptando la agenda de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad de la Secretaría de Gobernación. Los objetivos de las acciones emprendidas por INMujeres son prevenir la violencia de género y la violencia feminicida, atender la violencia de género y reducir el rezago judicial. También implementaron una estrategia llamada Mujeres Constructoras de Paz, MUCPAZ, en 100 municipios de 26 estados. En las redes MUCPAZ, las mujeres impulsan la reconstrucción del tejido social a través de la resolución de conflictos y ayudan a identificar y prevenir la violencia contra las mujeres. Alicia Leal Puerta, encargada del Grupo Interinstitucional de la Estrategia contra Violencia del GIEP, agradeció el trabajo conjunto y el respaldo de la Secretaría de Gobernación como dependencia responsable para atender la violencia contra las mujeres. Leal dijo que el modelo nacional de la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas se compone de 3 partes: acciones de prevención, de protección y atención y de acceso a la justicia y sanción a los responsables. La encargada del GIEP acotó que como resultado del trabajo interinstitucional coordinado por la CEGOV, hoy existe la red Siempre Vivas, que consiste en una serie de acciones de prevención y respuesta para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. En ese sentido, amigas y amigos, pues estas son algunas de las acciones que pasan por cuestiones de carácter de atención psicosocial, jurídica, de salud, laboral, de prevención y de atención a mujeres que viven en situación de violencia, de capacitación a ministerios públicos para atender con perspectiva de género las denuncias. Y bueno, por supuesto que hay mucho trabajo por hacer. Y aquí la pregunta sería, los colectivos de la sociedad civil que enarbolan la defensa legítima del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, ¿cuál es su agenda propositiva? ¿Cuál es el conjunto de medidas, de acciones, de programas, de propuestas que ponen a consideración de la ciudadanía, a consideración de las autoridades locales, municipales, en las alcaldías estatales y a nivel federal, para poder entre todos buscar las mejores alternativas, los mejores mecanismos que de una vez por todas desmantelen esta sociedad patriarcal y que de una vez por todas generen las condiciones, generemos todas y todos juntos las condiciones para vivir de manera adecuada en una condición de paz, de tranquilidad y sobre todo de que todas las personas, mujeres y hombres, tengamos derecho a una vida libre de violencia, a una vida plena, donde se garantice nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra educación, nuestro trabajo, la sana convivencia, porque México es de todas y de todos, para todas y para todos. De esta manera, únicamente es como uniendo esfuerzos podremos enfrentar y resolver gradualmente este problema. ¿Ustedes qué piensan, amigas y amigos? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué han reflexionado al respecto? ¿Cómo combatir la violencia en todas sus expresiones y particularmente la violencia de género? Hay muchas cosas por hacer desde nuestros ámbitos de incidencia, desde lo vecinal, desde lo comunitario, desde lo estatal, lo regional, desde lo nacional, todas y todos juntos. Pues bueno, amigas y amigos, con esto estamos cerrando el tercer bloque informativo de esta primera sección, hashtag 3 de 3. Vamos rápidamente a la sección hashtag con la salud no se juega y para dar pauta también a la entrevista con nuestra invitada del día de hoy en la sección hashtag incógnito. Rápidamente les recordamos que la información del COVID la recuperamos del portal de noticias internacional rtv.es, la recuperamos también del portal en Nuestro Mundo en Datos, en la sección de coronavirus, la recuperamos del portal del CONACYT, de la Secretaría de Salud y de la UNAM sobre lo que está pasando en nuestro país, desde luego gráficas Reuters, Google Sites, son algunos de los portales donde recuperamos esta información que está siendo actualizada todos los días en tiempo real. El coronavirus en el mundo al momento ha sumado más de 2.6 millones de personas lamentablemente fallecidas
y más de 118.3 millones de personas que se han infectado. En el continente americano, al momento, se cuentan ya acumulados 52.568.497 casos y 1.261.879 defunciones. Europa registra 38.662.186 casos y 878.355 defunciones. Asia, 23.082.974 casos y 378.536 defunciones. África, 3.998.606 casos y 106.864 defunciones. Oceanía registra documentadas 51.700 casos y alrededor, poco más de 1,000 defunciones confirmadas hasta el momento. Al día de hoy, México registra 152 defunciones por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 14 a nivel mundial. 1,699 casos de infección por cada 100,000 habitantes, lo que lo coloca en el lugar número 85 a nivel mundial. 1,685,996 pacientes recuperados, lo que lo coloca en el lugar número 13 a nivel mundial con mejor tasa de recuperación. En México, al momento tenemos 2 entidades federativas en semáforo verde epidemiológico, el caso de Chiapas y Campeche, 19 estados en color amarillo y 11 estados en semáforo naranja, incluida la Ciudad de México. Ya no tenemos por el momento para esta semana estados en semáforo rojo, en el máximo estado de alerta. Al momento se han acumulado 2.144.558 casos, lo que representa el 1.6% de la población total en nuestro país, de los cuales únicamente 42.428 casos están activos, el 0.03% de la población. 1.685.996 pacientes recuperados, lo que representa el 1.3% de la población total y 78.6% de efectividad. Es decir, que alrededor de 8 de cada 10 personas que enferman en nuestro país de coronavirus se recuperan satisfactoriamente. Lamentablemente registramos al día de hoy 192.488 defunciones, lo que representa el 0.1% de la población total, de los cuales 37.25% son mujeres, alrededor de 71.702 de las defunciones, y 62.75% son hombres, alrededor de 120.786 de las defunciones. Siguen siendo los principales problemas de salud asociados al desarrollo grave de la enfermedad, la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo, así que hay que cuidar nuestros hábitos, nuestra salud y estar atentos a las indicaciones de las autoridades. Al día de hoy, México ha suministrado 3.490.000 dosis de vacunas, lo que lo coloca en el lugar número 20 a nivel mundial, número 4 en el continente americano, incluso por delante de Canadá, y número 3 en América Latina, con mejor tasa de vacunación. Pues aquí los datos, las cifras contantes y sonantes que regularmente los medios tradicionales de comunicación no nos ofertan, y a partir de ello el contraste para que cada quien tome su propio punto de vista. Sigámonos cuidando, sana distancia, higiene personal, lavado de manos frecuente, quedémonos en casa. Si irremediablemente tenemos que salir, cuidemos la sana distancia, evitemos el confinamiento, utilicemos cuando sea necesario el tapabocas, las gafas protectoras y sobre todo estemos atentos a la información fidedigna, nada de infodemia, nada de fake news, para que no se siembre el terror, la psicosis en la población y todos podamos actuar de manera adecuada con la información fidedigna a la mano. Pues ahora sí, amigas y amigos, vamos a ver de quién se trata, quién nos acompaña el día de hoy, quién es nuestra invitada especial del día de hoy. Vamos a invitarla a la pantalla y bueno, pues aquí la tenemos. Muy buenas noches a nuestra querida amiga, la maestra Rocío Martínez Escamilla. Bienvenida, Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, aquí escuchando atentamente a lo que dices.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a presentar, amigas y amigos, a nuestra querida amiga, la maestra Rocío Martínez Escamilla, como corresponde. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, la UAM Xochimilco, maestra en psicopedagogía por el Instituto de Estudios Universitarios, maestra en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, docente en el Colegio de Bachilleres en parte de su trayectoria profesional, también en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Facultad de Pedagogía de la máxima casa de estudios, y actualmente se desempeña también como docente de tiempo completo en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, una de las 5 normales que existen públicas en la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Rocío, gracias por acompañarnos, y pues vamos a iniciar la charla contigo desde, a partir de la información que hemos tocado en la primera parte del programa, desde el punto de vista sociológico. ¿Qué significa la aprobación eventualmente de la ley que legaliza, vamos a decirlo así, el uso lúdico de la marihuana en nuestro país? Sabemos que todavía está por aprobarse, ratificar su aprobación en el Senado de la República, pero desde el punto de vista sociológico, ¿qué significa la aprobación de esta ley en un país como el nuestro? ¿Es lo que México necesita en estos momentos? Pues mira, es una pregunta muy difícil de responder porque finalmente en la respuesta tendríamos que considerar elementos éticos, elementos legales, elementos médicos para poderla responder. Si nosotros nos asumimos la parte ética de manera personal, yo diría que es un problema serio, es un problema serio para nuestra juventud, toda vez que tenemos grandes porciones de la población sin una educación, sin una posibilidad de poder tomar decisiones de la mejor manera, sobre todo grandes extensiones de la población en pobreza extrema. Estos dos elementos son un caldo de cultivo que ponen en riesgo la salud de nuestra población, principalmente los más vulnerables, que son los jóvenes. En este sentido, pues es una medida que tiene que ser pensada con con la mayor, con el mayor cuidado, de manera que no solamente se vean los beneficios económicos, que es lo que están argumentando para decir que se legalice, de manera que no solamente se vea la posibilidad de quitarle el negocio al narco para poder sacar de ahí beneficio para la población, sino que tendría que hacerse una investigación seria que nos permita tomar las mejores decisiones. México no está en condiciones de la legalización y mucho más en ese sentido que se plantea con fines lúdicos, ¿no? Con fines recreativos, porque entonces todo da pierlo, sin estar pensando en las implicaciones médicas. De acuerdo a las investigaciones hechas por la Universidad Autónoma de México respecto a este tema, porque este es un tema que se ha venido debatiendo en los últimos años, se ha demostrado que los efectos de la marihuana en muchas partes del cerebro tienen implicaciones graves, no solamente en la parte cognitiva, sino el problema de salud de los jóvenes. Entonces es un aspecto que sí se tendría que considerar para esta toma de decisiones. Así es. Sin duda alguna, pues ahí hay toda una controversia. La verdad es que desde mi punto de vista particular, sí creo que México, hay otros temas prioritarios en materia de legislación, ¿no? Y este asunto de la aprobación de la marihuana como uso recreativo, la verdad es que coincido contigo, Rocío, que es, No, no solo no es un tema prioritario, sino quizá eh, una parte importante de nuestra sociedad no esté lista realmente no. para hacer uso de esta sustancia. Ya bastante problema tenemos con la situación del alcoholismo, la drogadicción, no solo por el tema de la marihuana, sino de otras sustancias psicoactivas, la cuestión del tabaquismo. Tenemos una sociedad con problemas de adicciones fuertes, y bueno, pues ahí está la discusión que se seguirá dando en las próximas semanas, y que estaremos todas y todos atentos para ver qué es lo que se resuelve, también qué podemos aportar a esta discusión importante en un país como el nuestro. Por otro lado, Rocío, preguntarte
importante de tu punto de vista en el marco de estas jornadas de movilización social por el Día Internacional de la Mujer? Ahí nos fuimos un poquito frente al problema de los feminicidios. Los feminicidios son un problema social real en el mundo, en América Latina y particularmente en un país como el nuestro. ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo hacerle frente a este flagelo social tan terrible? Evidentemente, combatirlo con más violencia pues, no nos va a llevar a ningún lado. Desde tu punto de vista como socióloga, como educadora, ¿cómo se tendría que abordar este problema social en un país como el nuestro y cómo atender este terrible flagelo? Pues un elemento que no se ha considerado, bueno, se ha considerado de dicho, pero no de hecho, porque finalmente hay propuestas que no tienen un contenido o no tienen un sentido de realidad. Por ejemplo, surgen proyectos, pero no se dice el cómo se va a llevar a cabo en la población estos proyectos. Los discursos sobre feminismo y sobre el problema de los feminicidios surgen de manera cotidiana y están hablando de los efectos del feminicidio, de las causales del feminicidio, pero no se apunta bien a encontrar el mecanismo que te lleve a resolver el problema. No es solamente el cumplir con la demanda de las feministas sobre aplíquenle la ley a los hombres que agreden a las mujeres. Se llenarían las cárceles y no habría suficientes para seguir metiéndolos al bote ahora sí, porque el problema no persistiría. A mí me parece que habría que recuperar esos espacios cotidianos dentro de los cuales está la familia, porque la familia es y seguirá siendo un espacio en donde a partir de esa forma de relacionarse con los otros, nuestros jóvenes, nuestros niños aprenden esta violencia. Sí es cierto que la escuela influye, sí es cierto que la televisión, sí es cierto que los espacios públicos influyen, pero el centro de atención más importante tendría que ser la familia. Desafortunadamente, estas familias hoy prácticamente son inexistentes por diferentes motivos. Y al interior de las mismas se reproduce este problema que tanto criticamos. Y entonces ya cuando nos sucede a las mujeres, pensamos que violentando y exigiendo que se aplique la ley se va a lograr, ¿no? Y entonces dicen, es que me sucedió, es que a mí me hicieron, es que a mí, y ahora aplíquenle la ley y solamente de esa manera voy a estar segura. La policía o el gobierno, por su parte, lo que hace es implementar más policía, prepararlas para que puedan detener las olas de violencia, pero no es un problema que de fondo se resuelva. Necesitaríamos tener aquí una policía cada una de las mujeres para que, entre comillas, nos proteja y no nos alcanzaría el presupuesto. Entonces, desde dentro de la familia, desde nuestra educación, desde nuestra participación como mujeres, tendríamos que empezar a trabajar formas diferentes de relacionarnos con los hombres. El problema desde mi punto de vista es de educación, de esa educación que nosotros estamos proporcionando a nuestros hijos al interior de la familia. Imagínense a esas mujeres que, bueno, hemos visto en los periódicos, en la televisión, en las noticias, agrediendo. Esos son los modelos que están viendo sus hijas y sus hijos, ¿no? Ah, yo necesito que me resuelvas y violento, pinto, rompo. Eso es lo que estamos enseñando y decimos no más violencia y estamos educando con el modelo de la violencia. Necesitamos menos discursos, menos programas y más acciones. Y uno de esos es cómo aprendo yo a, a relacionarme con los otros de una manera diferente. Y eso solamente a través de la educación. Y la escuela se ha olvidado de este ingrediente básico, que es esa educación ética. ¿Sí? Y que la educación ética no es solamente la repetición de valores, yo respeto, sino es la vivencia de una cultura del respeto al interior de la familia, pero también al interior de las instituciones educativas. Eso es lo que nos va a ayudar, o desde mi punto de vista podría ayudarnos a resolver estos problemas, ¿sí? Y no tantos presupuestos para programas, policía, y no, nosotros, ¿sale? Desde mi punto de vista eso podría ser.
Sin duda alguna, este tema, como muchos otros flagelos sociales, pasa por el ámbito de la educación, tanto la educación informal en la familia, como tú bien apuntas, como en la educación formal, en las instituciones educativas y en los diferentes ámbitos e instituciones de la sociedad en las que nos desenvolvemos, en las que nos encontramos y convivimos cotidianamente. Por supuesto, es entendible que ante una situación tan álgida, tan lamentablemente frecuente de violencia en contra de las mujeres, haya estos exabruptos, estas reacciones de, de enojo. Pero el asunto también es, después de esto, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? Porque efectivamente, si la respuesta es la violencia, esta violencia se reproduce cíclicamente y no nos permite avanzar, nos deja cerrados en un mismo círculo vicioso. Lo que tendríamos que buscar precisamente es apostarle a acciones de que vamos a ver resultados en el mediano, en el largo plazo, y que pasan precisamente por el acompañamiento de las familias. ¿Cómo estamos educando a los niños, a las niñas, a los jóvenes? ¿Cómo estamos relacionando entre las familias y en los diferentes ámbitos de la sociedad en los que vivimos? Pero querrías comentar algo al respecto, Claro, Rocío, adelante. sí, porque finalmente nosotros, si te fijas, estamos como que esperanzados a que el otro nos resuelva, que venga la policía, que el gobierno, que el gobierno, que el gobierno. Y entonces le demandamos cosas que nosotros mismos podríamos utilizar efectivamente ese empoderamiento femenino para tomar acciones de tajo desde nosotras, ¿sí? Para que no necesitemos que se sigan construyendo leyes, leyes y leyes que defiendan al anciano, que defiendan al animal, que defiendan a las mujeres, que defiendan a... Hay leyes, somos el país con más leyes, pero somos el país en donde menos se respeta la ley, empezando por nosotros mismos. Decimos que el gobierno ejecute la ley, que los descabece, pero ojo ahí, ¿sí? No es una cuestión de ojo por ojo, sino es cómo utilizamos la ley en beneficio del ser humano, de nuestro bienestar, no para justiciar, porque entonces nos convertimos en eso que criticamos, en ese que quieren que se castigue, ¿sí? Me violentó, ahora violéntalo, ¿sí? Ojo ahí, porque en el fondo del asunto, cuando yo miro a estas mujeres vociferando, porque vociferando, es vociferando, yo encuentro ahí como encontrar un mecanismo de desfogue a tanto hartazgo, sí, da tanto hartazgo de esta sociedad en que vivimos, en donde la pobreza, la marginación y todo esto que el sistema produce requiere de una transformación. El sistema está generando esto. El problema, ¿en dónde está? Habría que buscarlo y el sistema lo reproduce, ¿sí? Entonces, en un sistema capitalista donde unos cuantos se enriquecen en detrimento de una gran mayoría, lo que va a prevalecer es la pobreza. Lo que va a prevalecer es la falta de educación y la falta de servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas. ¿Cómo, cómo la población actúa? Pues así, como estas hordas que salen, vociferan, gritan, ya desfogan su enojo, se van a sus casas y piensan que ya hicieron mucho. Y no, el problema ahí persiste. ¿Cuántos años tenemos de estas manifestaciones? ¿Qué logros se han tenido? Dicen algunas feministas, pues es que ya tenemos leyes. Sí, sí, tenemos leyes, pero siguen existiendo los feminicidios, siguen existiendo las intolerancias, seguimos siendo finalmente víctimas del sistema, seguimos siendo violentadas en los ámbitos laborales, y no solamente por los hombres, por nosotras mismas como mujeres. En cuanto tenemos tantito poder, nos aplastamos nosotras mismas, ¿sí? Entonces, y aquí es una cuestión ética que puede resolverse a través de la educación, a mí me parece. Y esto no esperemos que los demás no lo resuelvan. Nosotros, reflexionarnos y ver cómo estas prácticas que tenemos en nuestra vida cotidiana están marcadas por el machismo. Ya no queremos machismo y nos portamos como machas, con los hombres mismos, con nuestras mujeres, con nuestras hijas. Entonces, ¿cómo romper esto? ¿Cómo romper este círculo?
Pues educándonos, reflexionándonos. Ya lo decía Paulo Freire, pues vamos a dialogar, vamos a platicar nuestras experiencias. Sí fuimos lastimadas y todas, si nos pusiésemos a platicar cada uno lo que hemos vivido en nuestras familias y de qué manera hemos sido violentadas, ya veríamos que seríamos prácticamente todas. Pero de esto, ¿cómo podemos nosotras construir proyectos de autoconstrucción personal que nos lleven a remediar y no a profundizar los problemas de violencia y de estas actitudes machistas? Yo insisto en esa parte. Freire para mí nos está dando como que el diálogo, la comprensión de nuestra realidad, el compartirnos nuestras experiencias y rescatar de esto lo mejor para construir un mundo mejor. Diálogo, comunicación, empatía, entendimiento y trabajo. Sin duda alguna, la educación es una herramienta muy poderosa para enfrentar esto y otros flagelos. Muy interesantes reflexiones, amigos, que me regala la querida amiga, la maestra Rocío Martínez Escamilla. Finalmente, Rocío, preguntarte, en esta última nota que tocábamos, que en realidad no era la última, pero la pasamos a los cuatro peos de la información, la nota de los paraísos fiscales, que nuevamente dan cuenta pues de la corrupción imperante en la clase política que gobernaba este país. ¿Tú consideras, a la luz de esta información y de otras que se han presentado en la época reciente en nuestro país, consideras que realmente hay un combate a la corrupción en el actual gobierno? ¿La corrupción, el combate a la corrupción es realidad, es ficción o es mero discurso, eslogan de la llamada cuarta transformación? ¿Tú cómo ves esto? Pues mira, los pasos que se están dando ahorita parecen pequeñitos, pero para mí son ejemplos de la disposición que se tiene para transformar esta situación de corrupción en que hemos vivido durante décadas. El ya investigar a estos funcionarios, el ya empezar a buscar de qué manera romper con esta red de corrupción, ¿sí? Ya es algo. No se va a poder lograr de la noche a la mañana. Pues este sistema en el que vivimos y su gobierno o su forma de gobierno o su forma de organización política están enraizadas en la corrupción y han generado y han promovido una cultura de la corrupción. Nosotros como mexicanos estamos metidos en esa cultura de la corrupción. Si nos reflexionamos, vamos a encontrar que en algunos momentos hemos sido nosotros también cómplices y partícipes de la corrupción, hasta en hechos más insignificantes, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, miren, guárdenlo en su corazón, pero saben que ahí está. El tema es, ahora, ¿cómo no lo hago? Para que yo tenga cara para poderles decir, mira, sí, hay que combatir la corrupción, porque si no, entonces soy una hipócrita, ¿sí? Entonces, de que hay iniciativas para combatir la corrupción, sí las hay. De que no son suficientes, por supuesto que no. De que hay en este momento gente queriendo empañar estas acciones, por supuesto que la hay, ¿sí? Entonces, para mí sí es un problema muy fuerte este de la corrupción, porque esta nos ha llevado a esta situación en la que estamos viviendo. La pobreza en que estamos viviendo, la marginación de la mayoría de la población, el empobrecimiento, no desarrollo del país, tiene explicación gran parte en esta corrupción. Nuestros políticos no han estado para dirigir al pueblo, para buscar de qué manera desarrollar el país y buscar el bienestar de la población. Se ha generado una clase política que llega a enriquecerse y que llega a garantizar que las generaciones de su familia tengan asegurada una vida económica que les permita grandes lujos, en contra de las mayorías que vivimos apenas al día, ¿sí? Entonces, ¿cuántos años tienen que trabajar ellos para vivir como viven? ¿Cuántos años tenemos que trabajar nosotros para vivir como vivimos? ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto nos cuesta tener lo que tenemos? ¿Sí?
A ellos así se les da, por el simple hecho de llegar a un puesto político. ¿Por qué para ellos es tan fácil llegar a un puesto político? ¿Y por qué nosotros que tenemos formación no estamos ahí? ¿Qué sucede alrededor? Y está la corrupción también, ¿no? Ahí tenemos gente que no tiene ni idea de lo que es la organización de un país, ni de los problemas que lo aquejan, pero ahí están y votamos por ellos. No sé, votan por ellos, ¿verdad? Votan por ellos. Y entonces ahí nuevamente surge esta idea de cómo necesitamos a un país educado, cómo necesitamos que este cambio se dé a partir de nosotras como madres de familia, como maestros. Ya no de nuestra educación que nos dicen, se lo tienes que aprender, sino mirar la realidad. La realidad es la gran maestra, ¿sí? El darnos cuenta de nuestra miseria, el darnos cuenta de esas condiciones en que vivimos, de estas condiciones que vivimos de desigualdad en nuestras mismas casas, indiscutiblemente pues nos va a llevar a abrir los ojos y tomar conciencia de lo que hay que cambiar. Si nos unimos, entre todas podríamos juntar ideas y buscar de qué manera lograrlo. Entonces, no necesariamente necesitamos ser las grandes inteligentes, ¿no? Platiquemos, compartamos nuestra experiencia, compartamos nuestros dolores, compartamos nuestras inquietudes y van a ver que vamos a lograr muchas cosas, a mí me parece. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, sin duda alguna, extraordinarias e interesantes reflexiones de nuestra amiga, la maestra María del Rocío Martínez Escamilla. Vamos a invitarla a todas y todos ustedes, desde luego también a nuestra amiga Rocío, a leer algunos de los comentarios de quienes nos acompañaron aquí en la transmisión. Por supuesto, los saludos a nuestra invitada, así que vamos a revisar los comentarios. Ángeles Dávalos nos saludaba, María Bonita también, Patricia Sáenz, buenas noches. Ángeles Dávalos nos dice, 10 millones de dólares, no, pues, ¿qué les pagaron o qué les sabían que les guardaron muy bien el silencio? Dinos la verdad, ¿eso ganan los legisladores? Se pregunta. Se lava las manos y le dejan la bronca a su hija, total, ella tiene más años de vida, es increíble el caso de Beltrones, para que vean la violencia dentro de la familia, que le peguen a la hija, no importa. Patricia Sáenz dice, ya están saliendo los guardaditos de los prianistas producto de sobornos en el periodo 2008 y 2009, y con el producto de lo robado esconderlo en los paraísos fiscales. Manuel López Olivares, es muy importante fortalecer esta lucha contra la corrupción votando por Morena PT para que no regresen los mafiosos del PRIAN y el PRD. Nec López nos dice, pues claro que el PRIAN vota en contra, pues se le va a empezar a caer el negocio con el narco, se refiere a la iniciativa de la marihuana. Por acá nos dicen, exacto, van a tener competencia. María Bonita nos dice un churrito para el estrés y un buen reggae. Bueno, si lo van a legalizar, sí, dice, si lo van a legalizar, lo más apropiado, dice por acá, es subir el rango de edad. De esta manera se evitan situaciones conflictivas y de salud con nuestros jóvenes, a menos que ese sea el objetivo. Bueno, bien por la aprobación de la marihuana, dicen por acá, para su uso medicinal y lúdico. Bueno, pues aquí las opiniones encontradas. Las agresiones a mujeres y niñas suceden en mayor medida en los hogares de las víctimas, lo cual nos lleva a pensar en estrategias educativas en el hogar y la escuela para cambiar este cáncer social. Chío, qué bella invitada, nos dice por acá Ángeles Dávalos. María Bonita nos dice, bravo, bienvenida la invitada, qué gusto, felicidades. Un gusto tener de invitada a la maestra Rocío. Nos decían acá, se escucha ruido en el audio. De acuerdo con la maestra, nos dice María Bonita, muchas veces las soluciones están en nuestras manos, pero a veces es más fácil llenar nuestros propios huecos buscando llamar atenciones y tomando una postura de víctima, donde puedo señalar al otro y sentirme protegida y empoderada porque soy finalmente centro de atención. Carolina Barranco nos dice, excelente invitada y excelente maestra que tuve en la Nacional, pues ahí te mandan flores y saludos.
Manuel López Olivares nos dice, los valores se forman o deforman desde la familia, la escuela, los medios masivos de comunicación y la sociedad, a ver si dejan de producir contenidos que cosifican a la mujer y la convierten en un objeto sexual meramente. Patricia Sáenz dice, se enraizó tanto la corrupción en el país durante 40 años de neoliberalismo que contaminó todas las capas de la población. Belén Hernández nos dice, un gusto volver a escuchar a la maestra Rocío Martínez Escamilla, excelente invitada. Pues aquí los saludos y las felicitaciones. Muchas gracias, amiga Rocío. ¿Con qué te despides el día de hoy? Gracias por acompañarnos. Ay, pues me da mucho gusto escucharlos, no los veo, pero yo los escucho, no sé usar las tecnologías, ya ni siquiera pongo mi mejor perfil, no sé cuál es, estoy nerviosa, se me van las ideas, no sé mirar a cámara, por eso no sé qué decir, tengo muchas cosas que decir, pero bueno, quiero decirles solamente que para mí es un momento de reflexionarnos, de rescatar nuestras experiencias, sí podemos aprender de la experiencia, no hay que menospreciarla, y en el colectivo y en la discusión y en el diálogo podemos encontrar respuestas. Juntos mejor que solos, nada más. Juntos mejor que solos, nos dice nuestra amiga la maestra Rocío, juntos pero no revueltos, pero avancemos todos en un mismo sentido para construir la patria que todos queremos y que necesitamos. Pues muchas gracias a nuestra amiga, la maestra Rocío Martínez Escamilla. Es la primera vez que nos acompaña, esperemos que no sea la última, por supuesto. Muchas gracias a todas y todos ustedes, amigas y amigos. Esto fue Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. Les invitamos a acompañarnos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar, el próximo miércoles pasaditas de las 9 de la noche con Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el próximo jueves en punto de las 9 de la noche aquí en Ciberterritorio Informativo. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, denle me gusta a los videos, compartan para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Síganos en nuestra página de Facebook. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Que descansen y hasta la próxima. Hasta luego.